Vamos a hablar de la economía y vamos a hablar de la cuestión financiera complicada que vive la República Argentina. Willy. Y sí, sigue muy complicada, Eduardo, más allá de algunos festejos que del Ministerio de Economía hacen porque el Banco Central compró dólares, cerca de más de 550 millones de dólares. Pero porque no hay importaciones, por eso. Frenaron todas las importaciones. Claro. Arden los WhatsApp de todas las cámaras empresarias y sobre todo también los mensajes nos llegan con reclamos por la traba total a las importaciones. Lógicamente, con eso el Banco Central se queda con todas las liquidaciones sobre todo de las liquidaciones del campo, que todavía tiene ventas para hacer por la cosecha de soja. Pero en definitiva, Eduardo, los termómetros, como venimos consignando de hace un par de jornadas, pasan a ser la situación de los títulos públicos, sobre todo los de pesos, la situación de los bonos en dólares y también, lógicamente, lo que más al público le interesa, que es la cotización del dólar en sus diferentes vertientes. Más allá de esta supuesta buena noticia, que era que el Banco Central recuperando y haciéndose más de reservas, la realidad es que la tensión del mercado sigue, 239 el dólar blue, alrededor de 250 el contado con liqui. Se sospecha ahí, como siempre, alguna intervención de manos amigas o el propio Banco Central vendiendo contado con liqui. Y, en definitiva, Eduardo, una preocupación también a futuro por lo que pueden llegar a ser las consecuencias de la hiperemisión que está haciendo el Banco Central de pesos. Para que tengas una idea, para financiarlo a Martín Guzmán y sobre todo para que no entre en default con la deuda en pesos, en lo que va del mes emitió 615 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de lo que emitió en solo un mes. Ahí tenés la placa. El banco emitió 615 mil millones de pesos para sostener el precio de los bonos SER. Lleva emitidos, aparte de esto, 400 mil millones para el gasto público en lo que va del año. Y anotate, julio, que va a cubrir el rojo fiscal, necesita emitir otros 250 mil millones. O sea, entre diciembre, enero, febrero vamos a ver seguramente la inflación producto de esta emisión. Hoy me contaban, que un economista del mercado ya está pronosticando índices de inflación para enero, febrero del 10% mensual. Ah, la pucha. Ya empezamos con los 2 dígitos. Acordate que cuando tuvimos el 6,7 de marzo, fue por el plan Platita, ¿te acordás? De octubre a noviembre. Porque entonces, dicen que la emisión de un momento impacta entre 6 y 8 meses. Depende, ¿viste? Es muy difícil darle... Hoy me cuentan también que hubo una corrida sobre los bonos. Hoy pusieron algo así como 40 mil millones para pararlo. Sí. Están emitiendo de vuelta a lo loco para sostener el precio de los bonos. Están dando plata a los fondos comunes de inversión para que no vendan a cualquier precio los bonos. Te diría también, Eduardo, que un tema que a vos seguís de cerca, que es el tema de las LELIQ. El aumento en el stock de las LELIQ es de cerca de 600 mil millones de pesos en lo que va de junio nada más. Así que la bola de nieve de LELIQ también se va potenciando. Conclusión, Eduardo. Más que tanto las cotizaciones, si querés, del dólar en el día a día o lo que pueda llegar a ser el riesgo país en el día a día, lo que preocupa realmente es la inflación a futuro que se viene con estos indicadores que estamos haciendo referencia. Bueno, Segre, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, Eduardo. Gracias. Bien, muy bien. Quería agregar algo a lo que decía Willy. ¿Sabes que en un plazo no mayor de 30 días se pueden empezar a observar con mucha preocupación suspensiones y despidos? Porque hay muchas empresas que están produciendo en el país y que no tienen condiciones de tener insumos para producir. Una automotriz, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. En todos los sectores, Esto no es únicamente un sector. Claro. Pero en el día de hoy, café, específicamente... indumentaria, electrónicos. Absolutamente cubiertas, autos. Sí. Y ya hay amenazas por parte de grandes empresas que dicen que si esto no se resuelve, en poco tiempo van a empezar las suspensiones y esto va a generar un agravamiento, obviamente, de la cuestión social. Bueno, era muy impresionante ayer ver los medios oficialistas y hoy también, ¿no? Con mensajes, por ejemplo, como este nuevo récord del dólar es porque hay un golpe en el mercado. Hablan de la palabra golpe, ¿no? Fíjese, Quintela habló de golpistas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en La Nación Más somos golpistas, porque les contamos a ustedes lo que pasa. Claro, los medios oficiales, el propio gobierno no quiere mostrar esto que nosotros le mostramos, ¿no? Que también se decía ayer, por ejemplo, que Macri impulsaba el golpe cambiario, que Macri estaba detrás de la disparada del dólar
que la derecha, que la derecha quiere tomar el poder con un país hecho pelota, ¿no? Que la derecha y los medios golpistas y los periodistas golpistas, por ejemplo, queremos que el país explote. Así viene la oposición cuando es gobierno y hace lo que se le canta, ¿no? La derecha quiere eso, quiere un país reventado. Y entonces viene la oposición y hacen ellos lo que quieren, ¿no? Y que gente del PRO, por ejemplo, estaba detrás de la corrida. ¿Te suena que...? No, un disparate. No, un disparate. Pero acordate lo que va a pasar en enero, febrero, quizás marzo también, cuando el índice de inflación dé cerca del 10, 9, 11% mensual y que acusen de vuelta a supermercados en plena campaña electoral, porque va a ser plena campaña, seguramente va a empezar la campaña electoral en el verano, y cuando vaya y de vuelta ocurran índices de precios mensuales del orden del 9, 10, entonces ahí seguramente van a investir contra los supermercados. En un medio, Willy, ayer decían que en la City estaban apuntando a Macri. ¿Es cierto eso? En la City hablaban de eso, de que Macri estaba detrás de todo esto. Un disparate. No, en realidad se lo tomaba como un chiste, como un meme o claro. Los disparates en realidad. Bueno, y que nosotros oficiales. supuestamente medios opositores, estamos fogoneando la tormenta, ¿no? Y que nos sumábamos al agite incendiario. Paren un poquito. Pero el que empezó todo esto fue Enarza, ¿te acordás? Sí, claro, esta corrida que estamos viviendo ahora empezó con una corrida en pesos un jueves y un viernes, producto de un funcionario de la Cámpora. Exacto, que retiró de un fondo común de inversión, no me acuerdo cuánto era, 10.000, 20.000 millones de pesos, del Carlos Pellegrini, el Banco Nación. Ese fondo tuvo que vender bonos en pesos a cualquier precio y ahí empezó el pánico. Lo máximo que leí hoy en Twitter, por ejemplo, fue: hay enemigos de la patria y del pueblo que agitan la devaluación y el estallido social para quedarse con el negocio de vaca muerta, la tecnología verde, el litio, para llenarse los bolsillos ellos y dejar a los argentinos sumidos en la miseria y sin recursos. Ya empezó la obra de Macri. ¡Impresionante! Genial. El poder de imaginación que tiene esta gente es una cosa muy impresionante. Les conté el otro día, por ejemplo, ¿no?, que ya empezaron a tratar de instalar... Porque el poder de imaginación de esta gente en el relato es realmente maravilloso, es impresionante. Ahora la historia es, como viene el Mundial, Macri se ha hecho muy amigo de Infantino, el titular de la FIFA. Y como se hizo muy amigo, Macri posiblemente quiera que Argentina, le va a pedir a Infantino que haga todo lo posible para que Argentina no salga campeón. Así el pueblo no tiene que festejar, y entonces un pueblo triste porque perdió la selección no va a votar hasta me cuesta contarlo porque es de una imaginación tan impresionante. Pero bueno, qué sé yo. Así estamos. Saludos a Quintela. ¿Está el audio de Quintela o no? ¿Hay algo? No, ok. No. Saludos, Quintela. El golpista Feynman lo saluda. Un abrazo muy, muy grande. Bueno, Kachanowski, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué decís, Eduardo? Yo ayer también la ligué. Me pusieron ahí en el canal de los kirchneristas que estoy buscando un golpe de mercado. Ah, sí, ¿vos también sos golpista? Ah, mira vos. Sí. Bueno. Así que te digo una cosa, como yo muevo el mercado y sé cuánto va a estar el dólar mañana, no te voy a adelantar. No, y yo ni te cuento, yo la verdad tengo un manejo. No, pero yo sí sé. Yo manejo el mercado, hablo y, por ejemplo, ahora, después de lo que diga, yo ya decidí qué voy a decir y voy a comprar o vender. Ya tengo decidido. Ah, muy bien. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Si querés, te paso mi CBU y te paso los datos, ¿viste? Pues yo manejo el mercado. Querido Roberto, bueno, me gustaría que nos hagas un análisis de lo que está pasando, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Mira, las reservas del Banco Central, recién las estaba viendo con el querido amigo Daniel Estico, están más o menos dando netas propias del Banco Central 5.000 millones abajo. O sea, no tiene reservas propias el Banco Central. Perdón, netas disponibles billete para comprar... a ver, cuando vos decís, el Banco Central
No, claro, el Banco Central te dice, yo tengo 38.000 millones de dólares de reserva. Dice, pero para, no me computes los encajes bancarios en dólares porque no son tuyos. No, claro, los papelitos no. Los papelitos no va. Claro. Vale no, por... es que no, son dólares de la gente que computan como función de ellos. No, eso salvo no. que se los piensen expropiar. Después está el swap con China, que son 18.000 billones o cosas por el estilo. Bueno, tenés una serie un crédito del BIS. Así que hay una serie de números y con eso llegas a, más o menos incluyendo el oro, 5.000 millones de dólares abajo. El déficit fiscal viene creciendo en forma acelerada. Vos tenés el gasto público en el mes de mayo, respecto a mayo del año pasado, creció un 88%. Tenés una inflación del 60%, o sea que está creciendo, el gasto crece por arriba de la tasa de inflación. Si tomás los primeros 5 meses, creció 77% contra un 55% promedio de tasa de inflación que tuviste en esos 5 meses. O sea que ni siquiera están usando la tasa de inflación para licuar el gasto público. Están armando un desparramo fenomenal. El Banco Central tiene un récord de endeudamiento con los bancos de 6,4 billones de pesos. Eso para que tengas una idea, a ver, para que la audiencia se ubique. Al tipo de cambio oficial, esa deuda del Banco Central equivale a unos 49.000 millones de dólares. Más o menos lo que pidió y te declaran Macri. reservas por 38.000. Claro. Las brutas, si tomás las netas, están. Eso te da la situación en la cual está el Banco Central. El Tesoro está fuera de combate porque no tiene, no le alcanza la plata para poder financiar los gastos corrientes. Y a eso tenés que agregarle que Guzmán salió a decir que iba a sostener el precio de los bonos. La pregunta es, si tenés déficit fiscal, ¿con qué vas a sostener los precios de los bonos? Y vas a tener que emitir. O sea, vas a emitir para financiar el déficit fiscal, vas a emitir para financiar los bonos con una inflación que se te está proyectando el 85% anual. Mirá, yo te diría que el escenario que tenemos en esto así rápido que acabo de contarte y podemos entrar en más detalles, tenés un problema económico, político e institucional. Este gobierno no puede hacer otra cosa que empeorar la situación de la gente de acá hasta el 2023. No tiene ni siquiera posibilidad de frenar la caída. Roberto, o sea, sí, perdón. Justo me mandó hoy a la mañana Fausto Espotordo, que ahí en el estudio Ferreira se hace el índice de actividad, y mayo le viene con caída, ya mayo contra abril del 1%, un poco más del 1%. O sea, digamos, ¿mayo o abril? Mayo contra abril. Desestacionalización. O sea, ¿ves a la economía estancándose y lo que siempre advertimos acá de la famosa estanflación? Sí, bueno, si mirás los datos que salió del Producto Bruto que publicó el INDEC la semana pasada, si mal no recuerdo, y mirás el estacional, o sea, el desestacionalizado, cómo viene trimestre por trimestre, viene en baja. O sea, la actividad económica viene desacelerándose, no obviamente en el nivel ya de, me dijiste en caída, ¿no es cierto?, que daba Orlando Ferreres. De manera que eso está, y esto debe ser mucho peor ahora, porque tenés la crisis del gasoil. Hoy, fíjate que el campo, o sea, las entidades agropecuarias decidieron hacer un paro porque no tiene combustible para operar. Sabían, eso no sé si lo vieron. Sí. Mañana, creo que es el 19 que van a hacer un paro, no me acuerdo qué día, o el 14, una cosa por el estilo. Me mandaban justamente a hacer un cliente de Córdoba un WhatsApp diciéndome que no pueden comprar insumos porque los productores de insumos o los que importan insumos dijeron no tenemos más, no sabemos cómo operar. Los empresarios no saben cómo importar insumos, no pueden producir. Entonces, lo que vas a tener de ahora en más es inflación con una economía que ya no va a estar estancada, probablemente entre en recesión, que es el peor de los escenarios que puede estar, ¿no? Segre, ¿querías preguntar? Sí, quería preguntar. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Hay informaciones que muestran que el gobierno está tomando, o el Banco Central en este caso, más recursos de los bancos que el valor que los bancos le prestan a la producción, a las empresas. ¿Es correcto esto? Y sí, calculá que ahora el Banco Central se debe estar llevando mucho más del 50% del total de los depósitos del sector privado, ¿no es cierto? 60, o sea 60. Que claro. El 60%, más del 60%. Bueno,
pero agregarle a eso los bonos que coloca el Tesoro para financiar el déficit. O sea que sumás al Banco Central llevándose los depósitos, más el Tesoro colocando bonos para financiar el déficit fiscal, tenés un elefante en un bazar que se destroza todo. Esto, perdonen, voy a ser muy académico, no voy a ser muy académico, pero esto no es un gobierno, esto es una cuadrilla de demolición directamente. Vos mirás lo que están haciendo, están demoliendo el país directamente. Ahora, vos fíjate, para explicar mejor esto, Roberto, es como que el gobierno toma recursos de los depositantes para bancar este gasto corriente que crece por arriba de la inflación, pero no puede, no tiene condiciones la industria de financiarse porque el mayor tomador es el preciso gobierno para financiar su gasto. Es un molotov. Sí. Desplaza al sector privado del mercado crediticio. ¿Sí? O sea, te podés comprar, no sé, un poco de café en 3 cuotas, por ejemplo. Claro. Salió ese aviso, salió. En 3 cuotas podés comprar café. Pero departamento ni por casualidad. Ahora, el Banco Central está en un problema serio, porque la deuda que tiene, que de esos 6,4 billones con B larga, billones, devenga un interés, o sea, hay que pagar unos intereses, que la pregunta es ¿con qué los va a pagar el Banco Central? Porque el Banco Central no vende tarjetas de crédito, no vende préstamos personales, nada de eso, no tiene ningún ingreso, salvo la colocación de las reservas que ni siquiera las tiene. Entonces, está colocando deuda que no puede pagar, ni los intereses va a poder pagar. Ojo que acá se está formando una tormenta doble bastante difícil, una similar a la del Rodrigazo del 75 por el atraso de las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio, y juntale a esto el problema de el endeudamiento del Banco Central, que es similar a la del 89 con el plan Bonex. Algunos ven, bueno, el mismo Melconian contó que le dijo a Cristina Kirchner, no te queda otra que un ajuste clásico, que una devaluación clásica. Algo parecido a lo que vos como presidente, Kicillof como ministro de Economía y Fábrega como presidente del Banco Central hicieron en el 2014. Una devaluación, un fabregazo. Pero, o sea, ¿querés que te diga algo? Ni eso les alcanza. ¿Ni eso les alcanza? No les alcanza porque vos tenés, primero, además del problema fiscal que tenés, que es enorme, ya estás en un punto donde yo no sé si vos debes tener mejores encuestas de las que yo estoy viendo, deben llegarte más encuestas que a mí, pero Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Massa, cualquiera de Scioli, todos están con 60% de imagen negativa como mínimo, de piso. Como mínimo, están mucho más como arriba. Mínimo. Sí. Máximo creo que tiene 70%. El propio gobierno está con el propio gobierno, no el gobierno, después están las personas. El gobierno está con un 70% de imagen negativa. Entonces, en ese contexto, ¿quién te toma decisiones en la Argentina? Vos decís, mira, yo no creo en este gobierno, no puedo tomar ningún tipo de decisión. Entonces, por más que hagan la devaluación, ¿qué es lo que van a conseguir? Nada, lo máximo que vas a conseguir es, bueno, vas a tener un salto cambiario. Puede ser que te mejore un poquitito el sector externo, pero no tanto. Pero no corregiste nada, porque las tarifas de los servicios públicos también las... A ver, vos devaluás. ¿Qué va a pasar? Como vas a tener que comprar combustible afuera, gasoil, vas a tener que poner más pesos para poder comprar los dólares que... No, Melconian lo que le dijo también... No solamente vas a tener que hacer el fabregazo, sino también vas a tener que sincerarte con las tarifas, olvidarte de la segmentación, cosas que Cristian no va a hacer, ¿no? De ninguna manera. ¿No? Es un Rodrigazo. Por eso, lo único que podés esperar de acá, a ver, esta gente no tiene ninguna vos ves como futuro en la Argentina un Rodrigazo. A ver, y el tema es quién es Celestino Rodríguez. Bueno, puedo decir lo que pienso y no me traten después de con todo gusto. Golpista, pero te voy a decir lo que creo. Dale. Yo creo que este gobierno lo mejor tiene dos posibilidades. Llegar al 2003 totalmente destrozado, con la población destrozada, o irse antes. No tiene ninguna chance, no tiene más posibilidades. O sea, tienen 0 posibilidades. Esto está previsto en la Constitución de que hace una asamblea, etc. El problema es cómo transitar de acá hasta el 2023 sin credibilidad.
No tienen ninguna chance porque no son creíbles. Si vos me fallaste o yo te fallé a vos 3, 4, 5 veces, para que vos vuelvas a creer en mí, vas a tener que transpirar sangre. Obviamente. Entonces, acá el problema es que tenés a un presidente que miente y para corregir la mentira que dijo y lo descubrieron, te manda otra mentira atrás. Y la gente se va dando cuenta de eso. Sí, claro. Entonces, este es un problema que no es solo económico. El económico es el derivado del despiole político, que además, agregale que están peleados entre ellos, se tiran dardos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo? No hay forma de que este gobierno saque esto, ni siquiera evite la caída. Roberto, muchísimas gracias. Un abrazo. Siempre un placer hablar con vos. Gracias. Un gusto saludarlos. Chao. Bueno, doctor Claudio Zin. ¿Cómo salimos de esto? Perdón.